Cantwell, quien nos expondrá sobre los recursos en el Código Procesal Civil a la luz de los actuales sistemas procesales orales. El profesor Pinochet es abogado de la Universidad Católica de Chile, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. En la actualidad es profesor de Derecho Procesal Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile. Participó durante los años 2012 a 2014 como asesor invitado permanente en su calidad de profesor de Derecho Procesal Civil en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados de Chile en la discusión particular del proyecto de ley sobre el nuevo Código Procesal Civil. Pues bien, profesor, adelante y un aplauso para él. Buenos días a todos. Para mí es un honor estar aquí nuevamente en estas jornadas. Agradezco a la magistrada Lorena Lemunao, como siempre, la organización en este evento que nos congrega a pensar, a reflexionar y, por supuesto, a aprender. El tema que se ha señalado para mi exposición es el sistema recursivo en el futuro Código Procesal Civil, que, como ustedes saben, ha sufrido algunos inconvenientes en cuanto a su demora, en cuanto a su tramitación, pero esperamos ya que vea luz próximamente. Este código que hoy día es una ley ya aprobada a nivel de la Cámara de Diputados, contiene un sistema recursivo que va a ser bastante familiar para ustedes. Y como siempre hay en los auditorios algunos abogados o personas que no están tan dispuestos a escuchar algo que viene y que aún no está regulado, déjenme contarles que el análisis que yo quiero hacer va a ofrecerles un análisis crítico de lo que son los códigos en los actuales sistemas recursivos de nuestros sistemas procesales que ya conocemos. Como ustedes saben, en nuestro país está rigiendo con éxito desde hace muchos años una reforma procesal penal. Reforma procesal penal que podrá tener siempre muchos cuestionamientos, que podrá ser objeto de críticas por parte de algunos, y no cabe duda que todo sistema procesal se debe mejorar. Pero en la esencia, para este debate, lo que quiero destacar es que se trata de un sistema oral. Es el primero que introduce la oralidad en nuestro país. Junto con él está, por supuesto, el sistema laboral que también está basado en la oralidad, y sistema que es objeto de críticas, no me puedo referir a todas ellas, pero sí en lo que interesa al ámbito de los recursos. Y en el ámbito de los recursos ya sabemos que lo que existe es un recurso llamado de nulidad, que durante las distintas etapas que ha tenido de vigencia el actual proceso laboral, tuvo otros recursos que impugnaban también la sentencia definitiva y que llegaron o se llamaron inicialmente el recurso de apelación laboral y que después, hoy se denominan recurso de nulidad. Y ya vamos a explicar por qué se denomina así. Y quisiera citar, por supuesto, el caso de el recurso de apelación en materia de familia, que también es un recurso que se llama de apelación y que es tal, pero que si ustedes analizan está inserto en un proceso que es absolutamente oral. Oralidad
entendida, por supuesto, en estos tres procesos que yo he mencionado como una oralidad atenuada, no es una oralidad extrema. Aquí permítanme hacer una pequeña recensión, ¿no es cierto?, teórica de que existen sistemas orales de carácter extremo que han sido formulados principalmente a nivel doctrinario, aunque por ahí podemos encontrar algunos casos de nivel legislativo, y los sistemas de oralidad atenuados, que son en realidad aquellos que el sentido común hace que uno recurra a ellos. ¿Cuáles son estos sistemas de oralidad atenuado? Y esta expresión de oralidad atenuada va a tener mucha importancia para la propuesta que yo voy a hacer en materia de recursos, en materia civil. Sencillamente, la oralidad atenuada significa que no todos los actos de ese proceso tienen que ser orales. Entonces, los actos fundamentales, como son la demanda, su contestación, desde luego el otorgamiento al menos de actas que dejen constancia de que se han realizado las audiencias respectivas, ¿no es cierto?, las audiencias de preparación y después de la audiencia de juicio, y finalmente, por nombrar los grandes aspectos de un juicio oral, como ustedes los conocen, la dictación de la sentencia definitiva. La sentencia definitiva es escrita. Y esto les parecerá a ustedes absurdo que yo esté planteando, o al menos curioso que yo esté planteando por cómo va a ser de otra forma. Pero bueno, si ustedes estudian los casos de oralidad extrema, se van a encontrar con que hay quienes postulan que pudiese haber una oralidad extrema, pero estos son, digamos, ciertos doctrinarios bastante, valga la redundancia, ¿no es cierto?, extremos en lo que es su planteamiento de la oralidad. Y luego yo les voy a mencionar un caso legislativo, porque no se crea que esto es tan extraño. Así como yo voy a intentar demostrar que en nuestros sistemas recursivos, de estos sistemas actuales, nos encontramos con pequeños rasgos, quizás, de lo que pudiésemos denominar una oralidad extrema. ¿Cuál es el caso práctico que les quiero contar? Que la verdad es que lo tuve que investigar bastante y lo encontré en Panamá. Panamá, un país que está no tan lejano al nuestro, porque está apenas en pocas horas en avión, pero que tuvo una importancia gravitante en el desarrollo de Chile, porque como ustedes saben, cuando se creó el Panamá, se creó el Canal de Panamá, murió el puerto de Valparaíso, o al menos pasó a tener la vida bastante menos activa comercialmente que tenemos hoy día. Entonces, ellos no tuvieron la culpa, pero la verdad es que si un país ha tenido efecto en nuestra vida económica y en nuestra actividad específicamente portuaria en los puertos de nuestro país, ese ha sido el Canal de Panamá. Bueno, ¿qué hay en este país? En este país hay una ley que establece en materia laboral un procedimiento que es absolutamente oral. Establece lo que se llaman juntas de resolución de conflictos en materia laboral y que va a conocer todo lo que sean procedimientos de carácter jurisdiccional en materia laboral hasta una cierta cuantía, que no es menor, porque no son solo pequeños contratos de trabajo de pequeña cuantía, es decir, lo que pudiéramos asimilar hoy día a lo que va a quedar, ¿no es cierto?, en juicios que sean posibles de solucionar mediante procedimientos en los cuales hay una dictación de sentencia previa, es decir, con procedimientos de carácter rápido y sumario, donde lo que primero se obtiene es la dictación de la sentencia. Panamá creó estos procedimientos incluso para juicios ordinarios. Lo que ellos querían era darle una celeridad a sus procedimientos. Y si ustedes analizan
esta ley, que es bastante antigua, pero hoy día ya se encuentra publicada en Internet, se encuentran con que se establece con que todos los procedimientos son de carácter oral. Toda la etapa de este procedimiento es de carácter oral. Desde la presentación de la demanda, la contestación de la demanda, la audiencia de prueba, donde lo único que se señala en su cuerpo normativo es que se levantará un acta dejando constancia de lo que ocurrió, no es que vaya a haber una transcripción de eso, y finalmente se señala que la sentencia también será de carácter oral. Bueno, ¿qué creen ustedes que ocurrió con la dictación de esta ley? Sencillamente el sentido común hizo que no funcionara o fuese sobrellevada. Es decir, los abogados no presentaban sus demandas en carácter o de forma oral. Las contestaciones tampoco lo eran, porque desde luego, si no hay una forma de registrar esto, si no hay una forma de acreditar lo que son las pretensiones, vamos a encontrarnos con un problema de prueba gigantesco. Esto surge en Panamá cuando, es muy antiguo, cuando ni siquiera se disponía de la posibilidad de digitalizar, es decir, de grabar de alguna forma, ni siquiera la manera que tenemos hoy día tan eficiente, ¿no es cierto?, de una grabación digital a través de computadores que permiten efectuar este sistema de registro en nuestros tribunales, sino que ni siquiera remontándonos a la época del cassette, de ese tipo de grabaciones. Bueno, como les digo, ese sistema de oralidad que se mantiene hoy día, pero superado en la práctica, con presentaciones por escrito que van haciendo las partes, persiste. Y entonces, lo que quiero decir con esto es que un sistema de oralidad extrema no resulta. Por lo tanto, hemos optado en nuestro país y en la mayor parte de los países de Latinoamérica que están introduciendo o ya han introducido sistemas procesales de carácter oral en sus países, ¿no es cierto?, por este sistema de oralidad atenuado. Bien, despejado este panorama, vamos a ver lo que pasa en los recursos, porque lo que ocurre en las audiencias ustedes más o menos lo conocen y no es objeto del tema de mi presentación. ¿Qué pasa hoy día en materia de recursos? En materia de recursos nos encontramos con que en materia laboral estamos sufriendo una debilitación o una afectación del debido proceso. ¿Por qué estamos sufriendo una afectación del debido proceso? Porque lo que tenemos consagrado es un recurso de nulidad. Este recurso de nulidad nos permite atacar por la vía de la impugnación, por la vía del recurso, solamente o principalmente causales de derecho, es decir, aquellos errores en que haya incurrido la sentencia, esas van a poder ser objeto de este recurso. Cuando en circunstancias que en un juicio laboral, en un juicio del trabajo, la mayor problemática, la mayor controversia ocurre en relación a los hechos del proceso. Lo que las partes en un juicio del trabajo discuten es cómo ocurrieron los hechos, si el trabajador incumplió o no gravemente el contrato, si el trabajador dejó de asistir o no 2 días o más
a su trabajo, si el trabajador dejó abandonada la faena. Y desde la otra perspectiva, por cierto, si es el empleador el que ha incurrido en el incumplimiento de los deberes que impone el contrato de trabajo. Son todas cuestiones de hechos. Si nos adentramos un poquito en materia incluso de lo que es hoy día nuestra tutela en materia laboral, nuevamente nos encontramos con cuestiones de hechos que tienen que ser resueltas, porque los derechos fundamentales que están amparados a través de la tutela laboral, nadie tiene duda de su configuración en cuanto al derecho. Lo que se discute es si, y se tiene que poder acreditar, ¿no es cierto?, es si un determinado trabajador o trabajadora fue acosado o fue acosada por un compañero de trabajo o por un superior o por el jefe. En materia de accidentes del trabajo, nuevamente, el ejemplo que yo estoy proponiendo es válido. Es decir, ¿cómo ocurrió el accidente del trabajo? ¿Se le proporcionaron o no al trabajador los elementos de seguridad necesarios que la ley dispone y los reglamentos para que no hubiese ocurrido ese accidente? ¿Desplegó o no el trabajador una actividad riesgosa? Es decir, ¿se expuso imprudentemente él a ese accidente, rompiendo o quebrantando las normas de seguridad que le impone también la normativa, el reglamento interno del trabajo? En síntesis, cuestiones de hecho. Y luego nos encontramos que cuando el juez no aprecia correctamente, o las partes consideramos que no se aprecia correctamente estas cuestiones de derecho, queremos impugnarlas. Y entonces nos vamos al recurso de nulidad. Recurso de nulidad que nos ofrece causales sumamente restringidas. Y acá nos encontramos con que los ministros de Corte de Apelaciones, con los cuales uno tiene la oportunidad de conversar en encuentros académicos, en encuentros relacionados con el ejercicio de la profesión, con el análisis del funcionamiento, nos dicen, sí, en realidad, y aquí tenemos varios ministros, así que podrán corroborar o no lo que yo estoy diciendo, nos dicen, sí, el abogado está tratando de solucionar un tema de hecho, pero se equivocó, lo puso mal, en la causal que está invocando es la incorrecta, que esa es una cuestión que ya es, por supuesto, atribuible al abogado, pero también está la otra problemática, que es que no logramos encasillar, ¿no es cierto?, nuestro cuestionamiento, nuestra impugnación de los hechos dentro de una de las causales del recurso de nulidad que contempla nuestro Código del Trabajo. ¿Y qué tenemos que hacer? Entonces, tenemos que decir que lo que han hecho, lo que ha hecho el fallo impugnado, ¿no es cierto?, es aplicar de manera errónea, indebida, las normas de la sana crítica, que lo ha hecho en forma grave, que es lo que señala la causal, ¿no es cierto?, y todos sabemos que estamos forzando lo que es una auténtica impugnación de hechos dentro de esta causal, que es la de referente a la improcedencia o la errónea aplicación de las normas sobre la sana crítica que se hace en la sentencia. Y a veces, a lo mejor, esa aplicación de las normas de la sana crítica no es tan errada, pero los abogados tienen que decir que sí lo es, porque de otra forma no se habría podido llegar a una conclusión distinta en cuanto a la apreciación de los hechos que ha realizado el magistrado. Bien, entonces no cabe duda de que este recurso de nulidad en materia laboral está mal concebido.
esa es mi conclusión. Voy a decir por qué se produjo este problema y voy a terminar yendo derechamente a pasar al análisis de lo que es nuestro futuro recurso de apelación en materia procesal civil, que viene correctamente enfocado, pero que tenemos que tener cuidado y vigilarlo, ¿no es cierto?, a partir de todos estos elementos que nos da nuestro derecho chileno comparado, como me gusta decir a mí, comparado de los demás recursos, de los demás sistemas procesales, para que este nuevo sistema procesal civil, esta nueva reforma, sea completamente exitosa desde su inicio. Eso sí, voy a pedir si alguien me puede acercar una botella de agua, por favor. Bien, entonces, yo les decía que hay un problema en el recurso de nulidad laboral, que espero que algún día se solucione, pero que en lo que hace a lo que es el tema de mi conferencia, lo que me interesa es que podamos rescatar desde ahí elementos críticos para el análisis del recurso de apelación en materia procesal civil. Rápidamente, para que ustedes me puedan confirmar si lo que yo estoy diciendo es acertado o no, dos reflexiones sobre los sistemas procesales que ya he mencionado, que también son de carácter oral en nuestro país. ¿Qué pasa en materia procesal penal? Tenemos, todos saben, un sistema que también está construido en su sistema recursivo sobre la base del recurso de nulidad. Las causales son bastante similares, hay siempre las causales más importantes, ¿no es cierto?, se refieren a la vulneración de derechos fundamentales de carácter procesal, es decir, del debido proceso, que hayan podido ocurrir durante la tramitación o sustanciación del juicio o incluso durante la dictación de la sentencia. Y esas causales que están en materia procesal penal, que también son aplicables, también existen en materia laboral, tienen un elemento distintivo, ese recurso construido sobre esa base. ¿Cuál es ese elemento distintivo? Y es que tenemos un tribunal colegiado que va a resolver de los conflictos en materia penal. Es decir, como lo que yo estoy señalando es que el recurso en materia laboral tiene una problemática para poder impugnar libremente los hechos, estoy diciendo que en materia procesal penal, existiendo el mismo recurso de nulidad que pudiera ser también entonces bastante limitativo, la crítica, sin embargo, no es válida porque el tribunal que conoce de los hechos es un tribunal colegiado, es decir, es un tribunal compuesto por 3 miembros. Y entonces, en lo que se refiere a la apreciación de los hechos que haya podido tener el tribunal, la posibilidad de error disminuye completamente, porque ya son 3 jueces y no uno solo el que está resolviendo. Entonces, eso sin duda genera una situación totalmente distinta a la que estamos analizando en el ámbito laboral. Y luego, en materia de familia, les pregunto, ¿qué pasa? ¿Está construido el recurso de apelación en materia de familia
De la misma forma, tenemos aquí magistrados de familia, tenemos abogados que litigan en familia, sí, ¿no es cierto? Por ahí veo algunas manos. Pregunta, ¿es un recurso que está construido en materia de familia sobre la base de la oralidad? El sistema sí. ¿Y la apelación es un sistema de nulidad? No. Es un sistema, es un recurso de apelación, lo más parecido que hay al Código de Procedimiento Civil actual, ¿no es cierto? Y desde luego también hay aplicación supletoria de las normas del Código de Procedimiento Civil en aquello que no pudieran estar previstos por la ley de tramitación que se hace de tramitación en familia, que tiene aplicación para este procedimiento oral por audiencias que está contemplado en los tribunales de familia. Y entonces yo les pregunto, ¿por qué si en familia existe la posibilidad de impugnar de manera amplia los hechos sin ninguna restricción, sin ninguna limitación a causales de nulidad que son taxativas, precisas? ¿Y por qué sí en materia laboral? Bueno, la respuesta no la tengo y no se encuentra con tanta facilidad en la historia de los proyectos de ley respectivos. Ahora, déjenme eso sí contarles por qué en materia de nulidad, de recursos, se creó este sistema, ya sea en materia procesal penal, donde la conocemos, y en materia procesal del trabajo. La explicación es muy simple. Recordemos que cuando estamos hablando de un sistema procesal basado en la oralidad, vamos a tener también un sistema procesal basado en la inmediación, en la publicidad y en la concentración. Es decir, estos 4 elementos, estos 4 principios son partes de todo proceso oral. La oralidad, la concentración, la inmediación y la publicidad. Y lo que son las 2 caras de la misma moneda en estos elementos o principios que yo les he mencionado son la oralidad y la inmediación. La oralidad significa que vamos a escuchar las declaraciones de los testigos, de las partes que absuelvan posiciones o presten prueba confesional en forma oral. Y la inmediación, todos saben, es que el juez tiene que estar ahí escuchándolo, presenciándolo. Lo mismo va a ocurrir respecto de testigos que serían peritos, si es que los denominamos de esta forma, ¿no es cierto? Pero que han evacuado sus informes previamente y concurren a ratificarlos, concurren a explicarlos normalmente en materia de familia o en materia laboral. Bueno, entonces lo que se dice es que si el sistema es oral, puro, y esa oralidad junto con la inmediación queremos que se mantenga cuando el proceso suba a la corte, se debe mantener la inmediación. Esa es la explicación. Es muy simple de por qué se construyó así. Es decir, no es posible, se dice, que el juez de Corte de Apelaciones, el ministro o la ministra de Corte de Apelaciones, que no presenció la declaración del testigo, es decir, que no efectuó
o no fue parte más bien del principio de inmediación, pueda revisar esos hechos si es que no estaba presente en la audiencia donde prestó declaración. Y entonces, como natural consecuencia del principio de inmediación, se dice que tiene que ver el juez de segunda instancia, de segundo grado, la declaración de ese testigo. Esto como una aplicación, y acá viene lo que yo llamo irrestricta del principio de oralidad y de inmediación. No quiero decir extrema, porque no quiero compararlos con estos casos de oralidad extrema que les he mencionado que existen. Pero sí tengo que decir que me parece que en aras del principio del debido proceso es una norma o principio que se tiene que poder revisar, porque en materia laboral está generando problemas, se está alterando, se está dañando el debido proceso en aras de la mantención irrestricta del principio de oralidad inmediación. Ahora, me adelanto a decir, para los mismos ministros de Corte de Apelaciones que están presentes acá, por favor, no pretendo que se vaya a reproducir la prueba en segunda instancia. Por el contrario, porque si no, los procesos se volverían interminables. Solo dejo planteado esa cuestión como una explicación de por qué se ha hecho tanto énfasis en que se debe dar prevalencia a un recurso de nulidad como impugnatorio por sobre el recurso de apelación. Bien, establecido todo esto, puedo pasar ahora a lo que está regulado en el Código Procesal Civil, en nuestro futuro Código Procesal Civil en materia de recurso de apelación.